Muy buenas tardes a todos los estimados estudiantes que en este momento están observando. Vamos a trabajar en lo que respecta al curso de química, uno de los temas más puntuales que en el examen siempre acostumbran preguntar, lo que corresponde a la parte de enlaces químicos, sobre todo la distribución o notación de Lewis. Para ello encontramos uno de los compuestos más comunes que nos presentan siempre en los exámenes, aquel que lleva el fósforo. Y tenemos al ácido hipofosforoso, al H3PO2. ¿Cómo hacer la distribución de Lewis para el ácido hipofosforoso? Lo primero que se tiene que hacer es la estructura del enlace. Y la estructura del enlace, como es un ácido, se acostumbra a dejar siempre a los hidrógenos al final. Recordar que como el hidrógeno tiene un electrón de valencia, entonces este solamente se tiene que ubicar en los extremos. Y otra cosa más, el fósforo es uno de los elementos que presentan anomalías y siempre debe llevar un enlace dativo. ¿De acuerdo? Muy bien, observando la estructura del H3PO2 entonces, nos encontramos con 3 hidrógenos, un fósforo y 2 oxígenos. El hidrógeno lo dejamos para el final, para colocarlo donde realmente se va a necesitar. Para ello tenemos la distribución del fósforo con los 2 oxígenos, para los cuales el átomo central, ¿quién vendría a ser en este caso? El átomo central vendría a ser el fósforo. Y con el fósforo vamos a colocarle a los oxígenos, ¿de acuerdo? Listo. Pero no olvidar que el fósforo tiene 5 electrones de valencia. Y como tiene 5 electrones de valencia, se va a colocar una pareja y 3 electrones libres, de los cuales tenemos una pareja para la parte de arriba y los 3 electrones libres, uno para cada uno de los extremos. Una vez que ya hemos colocado los electrones, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? La pareja de electrones que tengo en la parte superior me va a formar un enlace dativo. ¿De acuerdo? Este enlace dativo. El enlace dativo se representa por una flechita. Esta flechita que corresponde al enlace dativo va a indicar que el fósforo es el que da los electrones y el oxígeno es el que los recibe. Pero para formar el enlace dativo, necesito que el átomo que lo reciba tenga electrones pares, 2, 4 y 6. Esos son los que corresponden para el oxígeno. Ahora con ellos vamos a trabajar entonces para los otros lados. ¿El oxígeno cuántos tiene? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 2, 4, acá le queda uno y otro por el costado. De tal manera que lo que nos está quedando básicamente, ¿cuáles son? Nos están quedando 3 electrones libres, porque el electrón del centro lo tengo que enlazar formando un enlace normal y los de los costados van a formar enlaces normales, pero ¿con quién serían en este caso? Con el elemento que nos está faltando. ¿Y cuál es el elemento que nos está faltando? En este caso, el elemento que nos falta pues es el hidrógeno. Colocamos entonces al hidrógeno en cada uno de los extremos y el hidrógeno solo tiene ¿cuántos? El hidrógeno solo tiene un electrón, de tal forma que la estructura de Lewis nos queda perfectamente detallada. Hasta ahí ya tenemos el diseño. Lo que nos falta ahora es colocarle los enlaces que nos están pidiendo. Según lo que nos piden, dice que nos pide enlace covalente polar y enlace covalente apolar. El enlace polar se produce entre no metales que sean diferentes y el apolar entre no metales que sean iguales. Pero el fósforo es una excepción. Cuando tú encuentres un enlace, acuérdense bien, fósforo con hidrógeno, el fósforo con hidrógeno, a pesar de ser diferentes, el enlace es apolar. Tengo yo acá, fósforo con hidrógeno tienes 1, fósforo con hidrógeno tienes 2 enlaces covalentes apolares, tienes 2 enlaces que constituyen ¿quiénes? El fósforo con el hidrógeno, y covalentes polares, ¿encontramos cuántos? Los que son diferentes. Fósforo con el oxígeno mediante dativo, fósforo con el oxígeno, ¿sí? Y oxígeno con el hidrógeno, los cuales sería básicamente 3. De tal manera entonces que nuestra respuesta ¿cuál sería? Enlaces polares nos quedan 3 y enlaces apolares, enlaces polares nos quedan 3 y apolares nos quedan simplemente 2. Nuestra respuesta sería la alternativa D. Eso es en lo que corresponde entonces, no olvidar anomalías del fósforo. Si forma ácido debe tener siempre un dativo. Y el enlace fósforo-hidrógeno, siempre el enlace fósforo-hidrógeno se constituye en un enlace apolar. Siguiendo con la explicación de lo que corresponde para las preguntas que podrían venirte en el examen del primer parcial,
Vamos a trabajar esta vez con lo que corresponde a los estados de oxidación. Uno de los puntos clásicos tanto para balancear una reacción química como para determinar cuál es el nombre o la fórmula de un compuesto. Para eso nos están colocando acá 3, 6, 7 compuestos. El primero que es el amonio, el segundo que es el monóxido de nitrógeno, el amoníaco, dióxido de nitrógeno, el anhidrido nítrico, el cianuro y el cianato. Y lo que nos piden son sus estados de oxidación. Entonces los estados de oxidación son las cargas que pueden ser reales si son iónicos o aparentes cuando son compuestos covalentes. Pero que hay algunos que tienen ya estados de oxidación preestablecidos, o sea, fijos, de los cuales encontramos acá los siguientes. Para el primer compuesto, para el NH4. NH4 a la más 1. Recordar que ese más 1, ¿a quién le corresponde? Le corresponde tanto al nitrógeno como también al hidrógeno. De tal manera entonces que lo que nos piden a nosotros es el estado de oxidación del nitrógeno. Y para poder hallar el estado de oxidación del nitrógeno, lo primero que debemos ver es que este positivo 1 le corresponde a quién, tanto al nitrógeno como al hidrógeno. Lo más recomendable es colocarle un paréntesis, donde el hidrógeno ¿cuánto vale? Estado de oxidación más 1. Pero todo me tiene que quedar positivo 1, lo que está afuera, de tal manera que el que está dentro ¿cuánto vale? Negativo 3. Y el estado de oxidación del nitrógeno vale menos 3. De la misma manera, también tenemos que trabajarlo para quién. Tenemos que trabajarlo para el monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno, que sería el NO, si nos fijamos en el anterior, ya no tiene cargas. Y como no tiene cargas, lo que nos piden es el estado de oxidación del nitrógeno. Oxígeno, ¿cuánto vale? Menos 2. Y el nitrógeno, como no tiene carga para que me dé 0, el nitrógeno ¿cuánto vale? Más 2. Y ese sería su estado de oxidación, al igual que el anterior, que sería de menos 3. Ya tenemos dos valores. Sigamos trabajándolo. Ahora viene el amoníaco, que es el NH3. Y con el NH3 nosotros queremos hallar el estado de oxidación del nitrógeno. De tal forma que, como no tiene carga, ¿cuánto tiene que darme? Me tiene que dar 0. Si no tiene carga, me tiene que dar 0. De tal manera entonces que el hidrógeno vale más 1. ¿Y el nitrógeno cuánto vale? El nitrógeno le correspondería menos 3. Y ya tengo otro estado de oxidación. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a trabajar lo que corresponde aquí. Lo que corresponde al dióxido de nitrógeno, NO2. El mismo proceso. El proceso, como no nos están dando cargas, al no darnos cargas, el estado de oxidación tiene que darme igual a 0. Oxígeno menos 2 y el nitrógeno, para que me dé todo 0, el nitrógeno tendría que ser estado de oxidación más 4. Ya tengo 4 valores. Continuemos ahora sí con el pentaóxido de dinitrógeno. El pentaóxido de dinitrógeno tendríamos el N2, oxígeno 5. En el N2, oxígeno 5, tampoco me están dando cargas. Y como no me dan cargas, todo se tiene que igualar a 0. Oxígeno vale menos 2 y el nitrógeno ¿cuánto le corresponde? Le corresponde el estado de oxidación más 5. ¿Por qué? Porque con eso la sumatoria te va a dar automáticamente 0. Ya tenemos 5 valores de estados de oxidación. Pasemos ahora sí al estado de oxidación que corresponde a quién? Al cianuro, el CN, pero con una carga de menos 1. Esta vez ya nos están planteando con cargas. Entonces, como nos están planteando con cargas, hacemos nosotros el mismo proceso. Toda esa carga me tiene que quedar menos 1. Y si comparamos entre el carbono y el nitrógeno, el carbono está en el grupo 4A, el nitrógeno en el grupo 5A, de tal manera que el nitrógeno es el más electronegativo. Por lo tanto, le corresponde el estado de oxidación menos 3. Y al carbono le corresponde un estado de oxidación más 2. Y de esa manera ya tengo el otro estado de oxidación del nitrógeno, que sería de menos 3. Finalmente, para terminarlo, tenemos el cianato, el CNO, también con carga de menos 1. El proceso, básicamente, ¿cuál es? El proceso es el mismo. Todo lo igualamos a una carga, que sería de menos 1. Oxígeno menos 2, que ya lo conocemos, es su estado de oxidación. El nitrógeno, como es el más electronegativo, sería menos 3, de tal manera que el carbono le corresponde un estado de oxidación de ¿cuánto? Más 4. El valor del nitrógeno, en este caso, ¿cuánto es? Menos 3. Analizando los estados de oxidación, tenemos entonces que sería menos 3, más 2, menos 3, más 4, más 5, menos 3 y menos 3. Nuestra alternativa correcta, la alternativa E.
Continuando con la solución de estas preguntas características y clásicas para el examen del primer parcial, tenemos uno de los temas más puntuales que vienen siempre en los exámenes, lo que corresponde a nomenclatura química y inorgánica. Para ello nos están planteando la siguiente pregunta: ¿cuál es la fórmula del bicarbonato de calcio? Recordar que si nos están dando un nombre, nosotros necesitamos hacer la fórmula, pero en base a ciertas reglas, y una de ellas acá es las terminaciones. Hablar del bicarbonato de calcio es hablar de una sal oxisal. ¿Y cómo yo me doy cuenta que es una sal oxisal? Por la terminación ato que lleva para acá. ¿De acuerdo? La terminación ato. Esta terminación ato me dice a mí que estamos hablando de una sal oxisal. Hay un método muy fácil, muy rápido, muy característico que se le he explicado acá a los alumnos en Academia CIMA. ¿Y cuál es? El punto es empezar desde el final. Y el final acá que nos están indicando nos dice el calcio. El calcio es un elemento del grupo 2A de la tabla periódica, cuyo estado de oxidación es +2. Y la terminación ato, como es de una sal oxisal, ¿viene de dónde? Viene de ico. El ato viene de ico. Por lo tanto, ¿qué significa? Que antes se ha llamado el ácido carbónico. Antes se ha llamado el ácido carbónico. ¿De acuerdo? ¿Por qué no le colocamos bicarbónico? Porque la palabrita bi, recordar muy bien eso, la palabrita bi solamente significa quitar de la mitad de los hidrógenos. ¿De acuerdo? Solamente la mitad de los hidrógenos. Por lo tanto, solo sería ácido carbónico. Y al ser simplemente el ácido carbónico, ¿correcto? Estaríamos hablando de ¿quién elemento? Estaríamos hablando del carbono, cuyos principales estados de oxidación serían +2 y +4. Como nos están diciendo la terminación ico, ¿con cuánto vamos a hacerlo trabajar? Con +4. Y el 4 es un estado de oxidación par. Y al ser un estado de oxidación par, lo que le corresponde son 2 hidrógenos, el no metal 1, que en este caso es el carbono, y oxígenos, como son 4, le sumas 2, divididos entre 2, me quedaría 3. H2CO3. Ahí tienes el ácido carbónico. Una vez que tenemos el ácido carbónico, lo que se hace es convertirlo en el oxianión. Pero como me está diciendo bicarbonato, va a ser un oxianión ácido. Le quitamos simplemente la mitad de los hidrógenos que tiene. Como tiene 2, le quitas 1 y por cada hidrógeno que le quites es una carga negativa. Cruzamos el metal, que es el calcio, su estado de oxidación, con el anión bicarbonato y lo que nos resulta es una sola. La fórmula del bicarbonato de calcio, que sería el calcio, un paréntesis, HCO3, cierra paréntesis, todo con 2. Y ya me quedó entonces la fórmula del bicarbonato de calcio. Para nuestro caso, la respuesta sería... Veamos lo que nos están planteando entonces por acá, la fórmula de algunas sustancias. Para empezar nos dicen el HSO3 a la -1. HSO3, todo con carga de -1. Nos están dando también el flúor con -1, nos están dando el PO4 con -3 y nos están dando el CO. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es que me piden la fórmula del ácido conjugado. Si me está pidiendo la fórmula del ácido conjugado, ¿eso qué significa? Significa que lo que me están dando es una base. Y las bases tienen la capacidad, según la teoría de Bronsted-Lowry, de aceptar un hidrógeno. Por lo tanto, si la primera es una base, entonces acepta un hidrógeno, su conjugado, ¿quién tiene que ser su conjugado? Su conjugado tiene que ser con 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, el azufre que me están diciendo que solamente es 1, ¿sí? El azufre que solamente es 1, para este caso, sería azufre, oxígeno 3, pero el problema es el detalle con la carga. Si yo tenía antes una carga negativa, al ganar un hidrógeno es una carga positiva y lo que te va a quedar simplemente es el H2SO3, sin carga. Las cargas son muy importantes y el hidrógeno es positivo y cuando tienes una carga negativa pues lo vas a neutralizar. Muy bien, vamos a pasar con el flúor. El flúor lo vemos acá que tiene -1, pero como este es una base, al ser un ácido conjugado debe ganar un hidrógeno. Al ganar un hidrógeno va a ser HF. Las cargas también me queda 0. Tengo el PO4 a la -3, pero debe ganar un hidrógeno. Simplemente es eso. Una base gana un hidrógeno y lo que te queda es HPO4. La carga disminuye en 1, sería -2.
El último, tenemos el CO, y al ganar un hidrógeno, lo que te queda es HCO, pero ahora sí, como no tenías carga y estás ganando un hidrógeno, la carga sería positiva. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, para este punto, tenemos que primero me dice que es una base y lo que nos están pidiendo es el ácido conjugado. Y su ácido conjugado de cada uno de ellos es lo que tenemos acá. Por lo tanto, analizando nuestras alternativas, lo que nos queda correctamente para este caso es la alternativa B. Continuando entonces con el desarrollo de las preguntas fijas para un examen del primer parcial, vamos con las preguntas de cálculo, en lo que corresponde a unidades químicas de masa. Nos plantean la siguiente interrogante. La muestra de un mineral de un meteorito que cayó en la Tierra resulta ser el óxido de un metal Z desconocido. Como nos están diciendo que es un metal, un óxido de un metal, y la fórmula nos están presentando para acá, ZO2, dice, si el análisis de 1,5 gramos de la muestra arroja un contenido de 0,5 gramos de oxígeno, determina cuál será el peso atómico del metal desconocido, asumiendo que la fórmula es ZO2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si es que me dan una fórmula, y eso agrábenselo bien, lo primero que se hace es sacarle el peso molecular. ¿De acuerdo? O sea, lo que vamos a hacer acá es sacarle el peso molecular. Como yo no sé cuál es el peso atómico de Z, lo voy a dejar simplemente así, Z, y solamente hay uno. Más, como del oxígeno ya lo conocemos y es un peso muy común, muy clásico a memorizárselo, es el oxígeno, y como tienes dos oxígenos, el oxígeno sería 16 por 2, sería 32. Ya tenemos entonces el peso molecular del óxido. Entonces simplemente lo que hago es preguntarme esto. Si yo tengo Z más 32, todo esto expresado en gramos, que ese es el peso molecular del óxido, en todo esto, ¿qué es lo que existe? Lo que existe, la comparación, ojo, ¿va con quién? Va con el oxígeno. En todo esto que existe 32 gramos de oxígeno, porque eso es lo que hay en el compuesto. Ahora, lo que me dice es lo siguiente, miren. Si el análisis de 1,5 gramos de la muestra, 1,5 gramos de la muestra, arroja, ¿cuántos? Un contenido de 0,5 gramos de oxígeno. Arroja un contenido de 0,5 gramos de oxígeno. Y con eso, lo único que necesitamos es plantear ¿qué? Lo único que necesitamos es plantear una regla de 3. ¿De acuerdo? Planteamos una regla de 3 para poder despejar ¿quién? Para poder despejar el valor de Z. Gramos con gramos eliminamos, gramos de oxígeno con gramos de oxígeno eliminamos. Lo que nos queda simplemente, ¿cuál es entonces? Un pequeño cálculo. Sería Z más 32 multiplicado por ¿quién? Z más 32 multiplicado exactamente por 0,5, ¿sí? Que sería igual a ¿quién? A 1,5 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado también por 32. ¿De acuerdo? Con esto ya tranquilamente podemos trabajarlo fácilmente. Entonces, despejando, ¿qué tendríamos acá? 0,5Z más 32 por 0,5, ¿cuánto tendría que ser? Simplemente sería 16, que sería igual a ¿cuánto? A 1,5 por 32. ¿Y cuánto es 1,5 por 32? 1,5 por 32, simplemente acá, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo para que no mortifiquemos mucho, 1,5 por 32, y lo que vamos a hacer es despejar el valor de Z. Despejamos el valor de Z cambiando 16 para el otro lado, dividiéndolo entre 0,5, y lo que nos queda es que Z vale 64. Z es 64. Y como Z es 64 y ese le correspondía al peso atómico del metal, ya tenemos nuestra respuesta. La clave sería alternativa B. Pregunta que en alguna oportunidad ya ha venido antes en examen y que es importante recordar. Esperando que esto sea de una valiosa ayuda para ustedes, jóvenes estudiantes, y que hayan practicado lo suficiente. La química es simplemente divertida cuando uno se pone a trabajarlo con ganas y con pasión. CIMA, comprometidos con tu ingreso.